Seieu? Si voleu, sí. Laura, si vols pujar o... Sí. Hola. Bon dia. Bon dia a tots i totes. Benvingudes novament a Casa Amèrica Catalunya. Estem molt contents de la sessió que fem avui i de tenir-vos aquí a l'auditori. Suposo que ja ho sabeu, aquest és el cicle Nuevas Tecnologías y Humanismo Digital, Noves Tecnologies i Humanisme Digital, que és una xerrada que farem sobre ètica i intel·ligència artificial, que és un dels temes, diguéssim, que està bullint més fa cosa d'unes setmanes, inclús també amb els mitjans de comunicació. Agraïm molt a Diplocat, a la Laura Foraster, que és la seva secretària general, que és la institució amb la qual estem arrencant aquest cicle, per suposar també als ponents, a la Sofia Trejo Castellà amagada i al Jordi Vallverdú, que el tinc aquí darrere també amagat. No sé per què, potser és que els hi feu por amb tanta gent que està aquí, no ho sé. I també agraïm molt al Liceu Francès de Barcelona i a les 3 professores que us han portat a tots aquí i a vosaltres per l'assistència. I també tenim el cònsol de Mèxic que ens acompanya, també li agraïm. La tecnología es una invención humana y queremos que responda a necesidades sociales, ponerla al servicio de un bien colectivo, controlar su afectación sobre nuestras vidas y utilizarla cada vez más a nuestro favor como humanidad, que progresa de forma justa y sostenible. Las herramientas siempre han sido una parte sustancial del desarrollo humano. Por tanto, cualquier cosa nueva hay que verla como una nueva herramienta que tiene que acompañarnos para ser mejores. Que la tecnología sea para las personas y las personas no vivan para la tecnología. De eso trata el nuevo ciclo de charlas Nuevas Tecnologías y Humanismo Digital que hoy inauguramos. Bien entrados en el siglo XXI, vivimos un momento histórico de tecnificación de nuestras vidas. Las generaciones más jóvenes viven con naturalidad, o sea, vosotros seguramente vivís con naturalidad la tecnificación en vuestro día a día, en vuestro cotidiano, y la aceleración de los procesos digitales, así como una evolución personal cada vez más ligada a las máquinas. La simbiosis entre inteligencia humana e inteligencia artificial, que evidentemente la inteligencia artificial todavía viene de la inteligencia humana, digo todavía porque ya se está hablando de algoritmos que se van a crear por sí solos y entonces eso sí que va a ser una inteligencia que depase a la humana. Pues precisamente esta simbiosis entre inteligencia humana e inteligencia artificial genera muchos retos. Uno de ellos, para nosotros, desde esta casa, y creo que también desde Diplocat, y por eso estamos juntos en este ciclo, el reto de la cuestión ética. Así que para hablar de ética en la inteligencia artificial, pero también de emociones y de perspectiva de género, es que hemos invitado hoy a Sofía Trejo y a Jordi Vallverdú. Antes de presentaros un poco más puntualmente a los dos ponentes que vais a tener el placer de escuchar, quiero invitar aquí al micrófono a Laura Foraster, secretaria general de Diplocat. Por favor. Moltes gràcies, Marta. Ui, m'enlluerno. Sí, Déu-n'hi-do. Gràcies, Marta. Bon dia a tots i a totes. Benvingudes i benvinguts aquí, tot el grup d'estudiants i professores del Liceu Francès. També una salutació al cònsol de Mèxic. I doncs, com deia ara la Marta Nin, estem molt contents a Diplocat de poder col·laborar amb Casa Amèrica Catalunya i no només de poder col·laborar, sinó de la magnífica col·laboració que duem a terme, els equips i amb vosaltres ens entenem molt i molt bé. Ja fa anys que treballem plegats en diverses activitats i també, de fet, aquest cicle va en paral·lel
a un altre cicle que ja vam inaugurar el 23 de març de Ciutats contra la Desigualtat, que també us convido a seguir. I per tant, dir això, que estem molt contents d'aquesta col·laboració. També, a banda d'aquests agraïments, volia agrair als ponents, aquests ponents de prestigi que tenim avui aquí, la Sofia Trejo i el Jordi Vallverdú, que han pogut fer un lloc a les seves apretades agendes per ser avui aquí amb nosaltres i aportar una miqueta de llum a aquest debat tan interessant que comentava la Marta. Paso al español, así nos entendemos mejor todos también. Y os quería explicar brevemente por qué Diplocat colabora en este tipo de actividades lo explicaré partiendo de nuestro lema, el lema de Diplocat, que es diálogo internacional, conectar, proyectar y capacitar. Nuestro objetivo es escuchar y ser escuchados para establecer unos puentes de diálogo internacional entre Cataluña y el resto del mundo. Entonces, es en este marco que Diplocat promueve la organización de conferencias y de encuentros de intercambio de experiencias con profesionales de otros países para enriquecer dicho diálogo y conocer las diferencias y las semejanzas existentes entre distintas sociedades. Diplocat es un consorcio de composición público-privada. Tenemos 38 entidades consorciadas, representativas tanto del mundo institucional como académico, empresarial y social de Cataluña. Con todas ellas organizamos actividades conjuntas para conseguir que la sociedad civil catalana participe de los debates más globales que afectan a todo el mundo. Y a veces no es únicamente con las entidades consorciadas que realizamos estas actividades, sino que también las realizamos con otras entidades presentes en Cataluña, como es el caso de Casa América Cataluña. Así, sumando esfuerzos entre todos, creemos que podemos llegar a más público, ¿no? Entonces, como ha comentado Marta, y ya yendo a la temática de hoy, sabemos que sin duda uno de los retos que tenemos hoy en día enfrente es el desarrollo de la inteligencia artificial y la convivencia equilibrada entre la tecnología y la ética. Es decir, el uso inteligente, pero también moral, sensible y plural de estas herramientas que nos proporciona la innovación tecnológica para que se desarrolle de acuerdo con los cambios sociales que también se están implementando en nuestras sociedades. Todos somos cada vez más conscientes que la tecnología no puede avanzar sin tener en cuenta la vertiente humana y de género si queremos construir sociedades más justas y sostenibles para el ser humano. Por eso creemos que es importante generar estos debates y más teniendo en cuenta estas nuevas generaciones que vosotros representáis para que los expertos puedan arrojar luz sobre los retos que los avances tecnológicos suponen para el futuro de las personas y cómo pueden afectar vuestro y nuestro, el de todos, futuro profesional que está aquí a la esquina. Así pues, no me queda más que desearnos a todas y a todos que disfrutéis de un buen debate, que sea enriquecedor y que nos aporte pues este mayor conocimiento sobre esta temática, porque en definitiva el futuro de las sociedades llamadas a ser más tecnológicas, pero también más humanas, será sobre todo vuestro, aunque la responsabilidad siga siendo de todos. Gracias. Pues ahora sí que pediría a los ponentes que salgan de su escondite y se sienten en las sillas mientras yo los presento. Sofía Trejo es investigadora del Centro Nacional de Supercomputación de España, especializada en los impactos éticos, legales, socioeconómicos, culturales y ambientales de la inteligencia artificial, miembro de la red FAIR, de investigación feminista sobre inteligencia artificial y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Jordi Vallverdú es profesor de ICREA, Academia del Departamento de Filosofía de la UAB, especialista en filosofía de la ciencia y la computación, hace investigación en epistemología computacional, modelización de emociones en máquinas, bioética, causalidad en epidemiología y heurísticas situadas, autor de más de 150 publicaciones y colaborador puntualmente de
medios de comunicación. Os dejo con ellos dos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y adelante. Gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estén aquí y también, pues, obviamente, que sea un diálogo de entender cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, sus aspiraciones de futuro, ¿no? Y bueno, la idea es un poco que yo voy a presentar un poco de lo que hago en mi trabajo. Baixa el sendo. Sí, porque si no se te oye. Ahora no sé si se oye. Sí. ¿Así? Ah, perfecto. Ay, de lo que hago en mi trabajo. Y ¿sí me pueden escuchar bien todas y todas? No, ajá, es que según yo ahora ya no está prendido, ya no sé. Tengo que, ¿ya? ¿Ya mejoró? Sí, va. Bueno, entonces primero les voy a hablar un poco de lo que hago en mi trabajo y un poco de la aproximación que hay de los diversos feminismos a la inteligencia artificial y a la ética de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, es una presentación de 15 minutos, ¿no? Entonces, pues espero que lo encuentren interesante, pues algunas de las ideas para abrir este diálogo, no solo con Jordi, sino con ustedes. Entonces, algo que me parece súper importante que empecemos a diferenciar es, uno, que no existe una definición universal de qué es ni la inteligencia, ni en humanos, ni en animales, ni en máquinas. Esto significa que tampoco existe una definición universalmente aceptada de qué es la inteligencia artificial. Entonces, ese es un punto importante de partida, porque en general, cuando estamos hablando o pensando en inteligencia artificial, ahora nos referimos a una técnica particular que se llama aprendizaje de máquina, y esa es un poco de la que voy a hablar ahora, pero lo que es importante es saber que no existe una única forma de hacerla, que hay distintas aproximaciones, pero que esta sí es la más usada en la actualidad y muchas de las problemáticas que vemos actualmente están ancladas en esta técnica. Entonces, por eso me parece que es importante que en general entendamos un poquito de cómo funciona o de qué se trata. Entonces, estos que se llaman sistemas de aprendizaje máquina, como muy a grandes rasgos, podemos decir que lo que hacen es aprender a base de ejemplos. Aprenden a replicar un comportamiento con base a ejemplos de ese mismo comportamiento. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un sistema que nos enseñe, en mi opinión, problemas fundamentales de la humanidad, a identificar gatitos en imágenes, necesitaríamos muchas imágenes de cosas que son gatitos y no gatitos, y lo que necesitaríamos, el comportamiento que querríamos emular en este caso, es clasificar entre gato y no gato, podríamos decir, ¿no? Entonces, estos ejemplos están en una base de datos en general, y es por eso que los datos van a ser muy importantes, porque los datos que vamos a usar para que aprenda son como la realidad de la que la inteligencia artificial va a intentar reproducir los patrones y las relaciones en esos datos, ¿ok? Entonces, los datos, esos datos que le demos, las imágenes de gatitos y de no gatitos, son la realidad que conoce y, pues ya, le enseñamos esos ejemplos, encuentra patrones y de alguna manera misteriosa, que no vamos a hablar de eso ahora, aprende a clasificar, ¿sí? Entonces, aprendió con base de ejemplos que están en los datos. Ahora, pues podríamos pensar, ok, eso pues suena bastante fácil y obvio si estamos hablando de clasificar gatitos y no gatitos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahora cuando estamos hablando de cuestiones que son sociales o que son humanas? Entonces, les voy a dar un ejemplo de algo que ya pasó, de cosas que ya están pasando, para intentar anclar esa problemática en cosas reales. Entonces, pues lo que pasó, por ejemplo, es que una de las muy grandes empresas de tecnología que tenemos en la actualidad quería crear un sistema de inteligencia artificial para evaluar candidatos y candidatas a empleos y decidir quién era la mejor persona o la persona más apta, ¿no? Entonces, lo que hacían era agarrar la aplicación o la solicitud de empleo, meterla al sistema, que te diera un puntaje entre 1 y 5 estrellitas de qué tan apto era esta persona para ese puesto en particular. Entonces, los datos que se usaron en este caso son las solicitudes que se habían metido a esta misma empresa para hacer solicitudes de trabajo y pues las solicitudes de quién fue exitoso, ¿no? O sea, hay los datos de quién fue exitoso, a quién le fue bien, a quién promovieron, todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé, es una empresa de tecnología, no sé si les parezca sorprendente o no que tenía sesgos de género. Entonces, lo que pasó es que este sistema
sistemáticamente le daba puntajes más altos a hombres que a mujeres con habilidades que fueran comparables o correspondientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que históricamente esta compañía había contratado a hombres mucho más que a mujeres y el sistema aprendió a reproducir esos patrones que eran los patrones que se habían dado históricamente en la compañía, ¿no? Entonces, pues esto empieza a ser problemático. Pues uno, espero que deje claro lo siguiente, que los resultados que se producen por medio de esta tecnología no son ni automáticamente objetivos, ni son neutrales, ni son científicos, ni tienen por qué ser válidos. Eso creo que es un primer punto que es muy importante entender, y que la manera en la que están construidas, como muchas veces se basa en datos históricos, pues lo que está pasando es que los grupos que están siendo afectados negativamente, más afectados negativamente por esta tecnología, son aquellos que han sido discriminados históricamente y las minorías. Entonces, el caso de las mujeres es uno que se ve reproducido en casi todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos, desde reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, que era como para hacer contrataciones, casi todos, ¿sí? Entonces, pues aquí es cuando entra esta área, que es en la que yo trabajo, que actualmente se conoce como ética de la inteligencia artificial, que más o menos lo que hace es intentar entender y analizar los impactos, pues, en diferentes niveles, ¿no? Pueden ser sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales, que tiene esta tecnología, pero no solo estudiarlos, sino intentar proponer herramientas o guías o salidas, ¿no? Para poder mitigar y prevenir estos riesgos o los impactos negativos, ¿no? Entonces, yo particularmente me he enfocado mucho en hacer educación y divulgación. Entonces, he trabajado mucho en diseñar cursos, planes de estudio, ¿no? Que incorporen una perspectiva ética que en general en la parte de cómputo y en la parte como de ciencias duras, si la quieren llamar así, no se había incorporado, ¿no? No eran temas que eran parte de los temarios. Entonces, está trabajando en que esto ya se incluya. Pero también he dado talleres, por ejemplo, en espacios culturales, como donde conocí a Jordi, ¿no? Que era en el Centro Nacional de las Artes en México, bueno, virtualmente, en su Zoom. Y bueno, o sea, diversas campañas para alfabetizar y crear conciencia. Y a mí personalmente, uno de los temas que me parece central y que es uno de los que quería traer aquí a la discusión, es la parte material de todo lo que estamos viendo como inteligencia artificial y este proceso tecnológico. Entonces, en general, como que cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en algo que existe en ningún lugar y que es como etéreo y mágico y quién sabe dónde está. Pero lo que es muy importante es visibilizar todos los procesos que existen en el mundo para que esta tecnología pueda existir. Entonces, les voy a dar unos poquitos ejemplos como para empezar a pensar en esta materialidad de esta tecnología, pero por ejemplo, pues quedamos que se necesitan datos, aprenden de datos, se crean con datos, necesitamos datos, de dónde vienen. Pues en general, también esos datos son recogidos por muchas veces desde dispositivos móviles, ¿no? Pueden ser teléfonos, pueden ser computadoras, y después pues se transmiten por internet. O sea, dos cosas muy básicas. Entonces ya tenemos dispositivos, un montón de dispositivos, y habría que pensar de dónde vienen esos dispositivos. Pues en general vienen los minerales de minas, muchos de esos minerales son minados en zonas de conflicto, ¿no? Son considerados como minerales de conflicto. Muchos de ellos, como el cobalto, vienen de la República Democrática del Congo, donde hay una serie de problemas de derechos humanos bastante serios, trabajo infantil, nuevas formas de esclavitud, lo que ustedes quieran. Y después, pues no solo es como de dónde vienen, sino a dónde van, ¿no? Entonces también tenemos ahora una cantidad gigante de desechos tecnológicos que además la obsolescencia de los dispositivos está siendo cada vez más rápida, ¿no? Entonces habría que pensar, cuando pensamos en este tipo de tecnologías, pues en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que existan y que podamos interactuar con ellas en este mundo? Entonces después pues tenemos internet, también internet en general pues pensamos en él como Wi-Fi, también es como una clase magia, pero pues no es magia, ¿no? La mayoría del internet es transmitido a través de cables. Estos cables, muchos de ellos son cables submarinos que conectan los continentes, ¿no? Y también muchos de estos cables son propiedad de las industrias de telecomunicaciones, pero lo que cada vez más está pasando
es que de hecho los que son los dueños de la infraestructura del Internet son corporaciones como Google. Entonces, por ejemplo, Google ya tiene gran parte de la infraestructura de los cables transatlánticos y cada vez más Facebook y otras de estas compañías, ¿no? Entonces, no solo son dueños de los datos, de las computadoras, sino de la infraestructura física para transmitir esa información. Y después llegamos a centros de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa información, ¿a dónde va? Pues tiene que estar en algún lugar. Y esos centros de datos, pues también existen físicamente en distintos lugares que para funcionar necesitan mucha electricidad. Actualmente se estima que los centros de datos utilizan alrededor de, bueno, que generan las mismas emisiones de gases invernadero, bueno, de impactos ambientales que toda Argentina anualmente. Esos son los centros de datos que tenemos ahora y pues imaginemos que estamos intentando escalar esto cada vez más, ¿no? Queremos más datos y más conectividad. Pensemos los impactos ambientales que va a tener esto. Y después, pues además de usar energía, también usan un montón de agua porque en general los centros de datos se tienen que enfriar con agua. Entonces también está habiendo problemas de escasez de agua y problemas pues de diversos impactos que están teniendo los centros de datos en las comunidades donde están localizados físicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí, por ejemplo, ha sido muy importante incorporar la perspectiva feminista a mi trabajo, porque, digo, les voy a contar súper breve de la manera en la que al menos para mí ha generado un cambio de enfoque. Yo hasta hace poco, hasta hace unos 4 años trabajaba en matemáticas teóricas. Yo fui matemática teórica por mucho tiempo, en realidad, y mucho de ese tiempo viví en el Reino Unido, la mayor parte, y después tuve una crisis existencial donde dije, ¿qué voy a hacer? Se los digo porque es normal tener eso, va a pasar periódicamente, ¿no? Y ya, dije, tengo que hacer algo nuevo, me redefiní como en esta carrera donde estoy ahora, después de viajar 1 año por el mundo, entonces pues, también se puede hacer con elegancia. Y bueno, después regresé a México en el 2019 y la mayoría del trabajo que existía en esa época, esta es un área bastante nueva, o sea, de verdad, ética de inteligencia artificial consolidada dentro de inteligencia artificial y como algo en lo que hay plazas de investigación y en lo que se hace trabajo como es algo reciente. Digo, obviamente desde sociales y desde otros lugares se ha estudiado la tecnología siempre, ¿no? Pero, digamos, esta área es reciente y pues lo que estaba pasando es que el discurso que existía o las narrativas y las ideas pues venían en general de hombres blancos de élite y muchos de ellos, perdón Jordi, eran filósofos, son filósofos blancos europeos, muchos de ellos están basados hay institutos de trabajo fuertes en Estados Unidos o en Inglaterra, y el trabajo que estaban haciendo, o mucho del trabajo que se estaba produciendo, y es por donde yo también empecé a investigar, era esta preocupación de qué va a pasar cuando hay una inteligencia artificial más inteligente que nosotros, ¿no? Ese tipo de ideas eran las que estaban predominando en el campo, y justamente son cosas como superinteligencia artificial, riesgos existenciales, o sea, hay institutos enteros y áreas de investigación enfocadas en esto, pero yo creo que para mí lo que ha sido muy importante del trabajo feminista ha sido lograr un cambio de narrativa de esos futuros especulativos donde va a ser Terminator, qué tipo de Terminator, ¿no? ¿Qué va a pasar? A anclar las discusiones en cuerpos y territorios específicos. Entonces, yo creo que muchas de las aportaciones centrales a este cambio de narrativa han sido pensar específicamente, por ejemplo, en las cadenas de producción, en las personas que están en estas cadenas de producción, ¿no? Entonces, en el trabajo humano, en las condiciones del trabajo humano, en qué se está haciendo, ¿no? Para conseguir estos dispositivos, por ejemplo, y contextualizar esas problemáticas en espacios específicos, no pensar en esto como algo universal. Entonces, por ejemplo, intereses que tiene la perspectiva feminista, al menos la de América Latina, que es de donde yo vengo, en estos temas, es la minería de litio, ¿no? O sea, el litio es un mineral que es súper importante para la producción de baterías, sobre todo las baterías que va a haber en vehículos autónomos. Entonces, ahorita es una de las cosas que es más codiciada y de las que va a tener como más importancia a futuro, si pensamos en este futuro tecnológico como el único futuro tecnológico posible, que habría que cuestionarnos si esto es lo que queremos y si hay otras posibilidades de mundo. Pero esos minerales actualmente están siendo minados en Argentina, en Bolivia y en Chile, que ahí hay algo que se llama como el triángulo de litio, y pues bueno, entonces mucho del interés del trabajo feminista acá
ha sido pues no solo los impactos ambientales, sino también la pérdida de territorios y los desplazamientos forzados, ¿no? Sobre todo de grupos indígenas para conseguir hacer la minería de estos minerales, valga la redundancia. Y bueno, pues esto es importante pues porque obviamente también hay una rama del feminismo, ecofeminismo, de protección a la vida, ¿no? Y protección a otras formas de ser y de existir en este mundo. Y entonces, pues yo creo que también es eso, ¿no? O sea, mucho de este trabajo está enfocado a entender sobre todo y analizar cómo funcionan las estructuras de poder, pero también a poder tener incidencia sobre esas estructuras. Entonces, otras cosas que me han parecido relevantes o que quería compartirles de la visión que yo considero la visión feminista sobre inteligencia artificial es, por ejemplo, que ha empezado, bueno, digo, eso ya se tenía trabajo que no es de inteligencia artificial, pero sobre las formas en las que se produce y se valida el conocimiento, como quién tiene derecho a conocer, qué conocimiento es válido, qué conocimiento no es válido, y quién tiene acceso, o sea, todo lo que tiene que ver como con la generación, la validación, ¿no? Y el uso de conocimientos. Y pues justo la valorización, por ejemplo, de la experiencia como una forma de conocimiento, que no todo tiene que venir a través de la ciencia, ¿no? Esa valorización ha sido mucho un enfoque feminista. Y en el caso de inteligencia artificial, pues podríamos preguntarnos, por ejemplo, quién genera los datos, de dónde vienen, desde qué perspectivas están siendo pensados, ¿no? ¿Quién tiene poder y agencia sobre estos procesos? Y sobre todo pensando porque, por ejemplo, tanto la ciencia de datos como la inteligencia artificial son áreas dominadas por hombres, blancos en general también, y que eso está teniendo un impacto directo en la manera en la que operan, se generan y funcionan estas tecnologías, ¿no? Entonces, además de eso, ya lo último que quería añadir es que no solo desde la teoría y desde el análisis, el feminismo me parece que tiene una incidencia importante, sino que también es una herramienta bastante práctica. Entonces, pues para mí, por ejemplo, ahora que soy parte de una red feminista de investigación, lo que más me ha parecido fabuloso es pues justamente la creación de espacios seguros libres de violencia, y me refiero a la manera en la que se llevan a cabo las interacciones y los diálogos, las ponencias, ¿no? Digo, yo vengo de matemáticas teóricas, es un espacio muy masculinizado, por ejemplo, y en general los diálogos, o sea, en una ponencia o lo que sea, son de competencia, son de ver quién sabe más, es como una cosa donde no me parece que el interés real sea tender puentes, hacer escucha, entender o tener un diálogo, ¿no? Entonces, a mí aportaciones también grandes de este tipo de pensamiento ha sido un cambio de prácticas, ¿no? No solo un cambio de teoría, sino de espacios y de la manera de generarlo. Y pues, por ejemplo, en el caso de esta red, incluso, o sea, de ver cómo se consigue dinero y fondos para poder financiar proyectos o para poder financiar cosas que antes no se hubieran podido hacer de otras maneras. Sobre todo, por ejemplo, pensando en cómo mucho del conocimiento, regresando a esto, está basado en meritocracia, si tienes o no doctorado, si estás o no en ciertas universidades, ¿no? ¿Quién te valida? Y hay otras personas que, pues obviamente la meritocracia, no sé, hay que sorprender, es una forma de discriminación donde hay racismo, hay sexismo, ¿no? Se reproduce las mismas desigualdades que ya tenemos, no es más justa. Y entonces, pues pensar en cómo se pueden crear herramientas o potenciar como formas de hacer las cosas distinto, ¿no? Donde le demos mayor acceso a personas que históricamente no han tenido acceso a eso, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que quería compartirles sobre mi trabajo y sobre la perspectiva feminista. Digo, lo que yo considero la perspectiva feminista en estos temas. No voy a hablar por todo el mundo. Y ya. Gracias. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Yo soy el filósofo pesado de la conversación de hoy. Cada pregunta, ¿qué pintan los filósofos, ¿no? En todo esto? Más hombres que mujeres, esto vamos a discutirlo también. Bueno, pensad que la filosofía profesionalmente es como el compendio de todas entre las estupideces y las grandes ideas que tiene la humanidad a lo largo de la historia. Entonces tenemos como la base de datos de todo lo que hemos intentado pensar sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la mente, cómo funciona la sociedad, o debería funcionar. Y esto, en un momento donde estamos creando una nueva sociedad tecnológica, es muy importante, porque una de las cosas más divertidas que está sucediendo es que tenemos tecnologías y no sabemos qué hacer con ellas, literalmente. Es decir,
queremos un robot que ande. ¿Y cómo es andar, no? ¿Cómo es andar mejor? Pues bueno, así no, así no. Hazlo, que lo haga y que lo haga bien. O que piensen, o que razonen, o que vean, o que nuestro sistema perceptivo es el mejor o simplemente es el nuestro. ¿Nuestra forma de pensar es la mejor o simplemente es la nuestra? Entonces, una de las cosas interesantes por las cuales yo me puse a estudiar temas de computación e inteligencia artificial tenían que ver que era como filosofía pura y dura, es decir, es el momento en el cual tenemos que hacer cosas y demostrar que funcionan, ¿no? Y entonces ya no es simplemente pensar como podía hacer Kant o Descartes o esta gente que tanto os aburre y lo puedo entender perfectamente, sino que es una cuestión totalmente práctica. Entonces, aquí hay dos ejes en los que yo voy a hablar un poco, me pidieron que hablara de esto. Una es las emociones, el otro es el tema del género. Respecto a las emociones, yo partí de una hipótesis que era un poco así suicida inicialmente, pero es cómo funciona el conocimiento, partiendo de hipótesis que se tienen que corroborar o no, y luego con el tiempo ya vamos a ver si no, son como ejes de trabajo, que es que yo creo que las máquinas tienen que tener emociones. Es fundamental. Si queremos que sean complejas y sean creativas y sean inteligentes de verdad. Si no, simplemente serán herramientas de cálculo muy potentes que harán cosas muy importantes, pero no llegarán a lo que nosotros creemos que tienen que llegar. ¿Por qué creo esto? Porque además de ser filósofo, pues me aburrí tanto de leer filosofía que hace muchos años ya dejé de leer filosofía. De hecho, cuando era estudiante de filosofía ya no leía filosofía, sacaba matrículas de honor, pues ya no leía filosofía, no me interesa, ¿sí? Sino que leía cosas de biología, de física, de química, para intentar entender el mundo. Es decir, estamos viendo en el siglo XXI, tenemos que pensar con herramientas del siglo XXI. Y una cosa que me di cuenta muy rápidamente es que todos los sistemas biológicos que son cognitivos, todos tienen emociones. Y el mecanismo principal por el cual entienden el mundo y creen que el mundo es de una forma y lo sienten de esta manera son las emociones. Por lo tanto, esta intuición me llevó a pensar que seguramente los ordenadores en cierto momento de complejidad tendrían que tener emociones. Entonces empecé a hacer cosas de estas, con cosas de robots, incluso fue el primer filósofo en un laboratorio de robótica, por ejemplo, con una beca japonesa, en un laboratorio en el Nishida Lab en la Universidad de Kioto hace muchos años. Me interesa trabajo con muchos ingenieros, es decir, me interesa muchísimo trabajar con gente que hace cosas, ¿no? Pues dicen, los catalanes hacen cosas, ¿no? Pues sí, es justamente esto. Pensar en casa está muy bien, pero es como onanismo intelectual, está bien, pero es interesante hacer cosas más bien prácticas. Y en el proceso de ir reflexionando sobre todo esto, también me doy cuenta que algunas cosas que esperamos de esta inteligencia artificial del futuro, muy abstracto, que sea creativa, que sea inteligente, podemos discutir porque el debate sobre qué es inteligencia, incluso entre los seres humanos, cuando se analiza, podemos ver muy rápidamente que tiene una cantidad de sesgos clasistas, sexistas y racistas increíbles. De hecho, el sistema de cálculo del coeficiente intelectual creado por Binet a finales del siglo XIX se creó para evaluar unas características muy específicas en niños pequeños franceses y en pocos años sirvió para decidir si algunos inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran subnormales, literalmente la categoría subnormal, que se decía. Yo en mi despacho tengo un libro que se llama El estudio del niño subnormal, son cosas que se decían, evidentemente no se puede decir, no tiene ningún sentido, y se llegó a la consideración literal que el 90% de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran dementes mentales. Entonces se plantearon qué hacían, ¿sí? Evidentemente había sesgos en el diseño de los estudios, se hacían preguntas de patrón cultural norteamericano, se preguntaban cosas a la gente que llegaba allí que no podían saber, pues si no sabes escribir no puedes hacer un test escrito. Es muy obvio, ¿no? Pero si crees que la inteligencia consiste en escribir y responder ciertas preguntas, lo que te va a salir va a ser que esta persona no es inteligente. Por lo tanto, que estoy de acuerdo, el debate sobre qué es la inteligencia en humanos ya tiene un debate larguísimo que ha dado para, por ejemplo, discutir si se tienen que dar becas o no a ciertos colectivos. Pensad que con estudios que se hacían hasta los años 70 del siglo pasado, se decidió que la inteligencia era algo hereditario al 100% y que en estudios que se habían hecho con
gemelos, y a partir de esos estudios hubo países como el Reino Unido que decidió pues, que había minorías que no se les tenía que dar becas de estudio, porque, por ejemplo, claro, si los afroamericanos o los inmigrantes, yo qué sé, de Tahití son más estúpidos con estos test de inteligencia, ¿para qué les vamos a dar becas para que estudien? Si es que son estúpidos. ¿Para qué? ¿Quién está mandando? Los que son más inteligentes. Hay un orden natural. Estoy ironizando, evidentemente, pero esto tuvo una base científica, que es el darwinismo social, que era decir que los que son más inteligentes son los que mandan, y por eso tienen derecho a mandar, y por eso tienen esos privilegios, y se tienen que perpetuar estos privilegios. Mira que el debate sobre la inteligencia artificial hoy en día con ordenadores, en parte está reproduciendo parte de estos sesgos, incorpora estos debates. Pero bueno, lo que me di cuenta es que todo esto era importante, las emociones eran fundamentales. También me di cuenta de otra cosa muy curiosa, que es que las únicas personas que hablaban de emociones en sistemas computacionales eran mujeres. La persona que creó el área de la computación afectiva, que es, trabajamos con ordenadores cada vez más y tendrían que tener algo así como una interacción afectiva o emocional con nosotros para ser más eficientes, fue Rosalind Picard en el MIT en los 80. Y la primera persona que habló de robótica social, es decir, algo fundamental para hablar de sistemas inteligentes. Los seres con mayor encefalización que existen en el mundo, que son los que son más inteligentes, son los que son más sociables. Por lo tanto, la base de nuestra inteligencia es nuestra sociabilidad y las gestiones el lenguaje, las interacciones sociales complejas son las que explican nuestra inteligencia y los seres inteligentes. Por lo tanto, la primera persona, es que es tan evidente que parece una chorrada, pero la primera persona que dijo, bueno, pues es que los robots van a tener que ser sociables para interactuar con seres humanos, pero luego para interactuar también entre ellos y generar su propio contenido. Fue otra vez otra mujer, que en este caso es Cynthia Bristol, también profesora del MIT, y simplemente para ver que hay sesgos en los estudios. Los hombres estudian ciertas cosas porque son hombres, les han entrenado a estudiar ciertas cosas, a que les gusten ciertas cosas y luego lo proyectan en el mundo y hacen creer que el mundo es así. Pero el mundo no es de esta manera, es como simplemente lo estamos gestionando. De manera que creo que en este aspecto esto da para mucho. A mí me ha servido para estudiar muchos aspectos sobre el ser humano a través de la robótica. Yo creo que es el momento más divertido para los seres humanos y más triste también, porque todo lo que nos pensábamos que funcionaba, que era el ser humano, cuando lo proyectamos en las máquinas, nos da el reflejo de lo que somos. Es decir, cuando decíamos, vamos a hacer un sistema de aprendizaje, ¿no?, autónomo. Microsoft lo hizo hace unos años con un chatbot que aprendía a través de Twitter. Entonces, activar el sistema que aprendiera de usuarios en Internet y a ver qué decía, ¿no? En 24 horas lo tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque empezó a hacer comentarios sexistas y racistas de alto nivel. Pero, ¿qué es lo que hay más en las redes sociales? Odio. Es odio. Es decir, si viniera un extraterrestre y nos observara, pensaría, son una especie un poco psicopática. No estamos demasiado bien. Analizar los contenidos que miráis cada día también. Es decir, no estoy inventándome nada, no estoy diciendo que seáis malas personas, estoy diciendo que es lo que hay. Y los sistemas, por ejemplo, de autoaprendizaje, pues se han tenido que bloquear totalmente. Porque rápidamente el tema degenera. Porque los seres humanos rápidamente degeneramos. Y cuando, por ejemplo, se dijo, vamos a programar los primeros robots autónomos, ya existen coches que podrían ir solos. No hay ningún problema técnico. Bueno, hay problemas técnicos, no es verdad. Hay problemas técnicos, muchos, pero podrían funcionar, ¿no?, en lugares más adaptados. Pero ¿por qué no se pueden implementar? Porque no nos ponemos de acuerdo. Es decir, ¿a quién tiene que matar si tiene que achafar a alguien un coche? ¿A alguien que es más joven? ¿A un más viejo? Si tiene que decidir, no puedo frenar a tiempo, pero voy a tener que frenar hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha hay 2 mujeres, a la derecha hay 2 hombres. ¿A quién achafo? Lo tiene que decidir. El coche lo puedo decidir, yo no. Yo ya si lo decido es que ya tengo tiempo, entonces ya es se dice ya con mala intención, ¿no? Pero un sistema con cámaras, sensores, lo puede decir con mucha más velocidad. Esto me parecía una tontería que antes pues la gente achafaba a quien achafaba. Hoy en día se puede decidir. Y cuando hemos intentado diseñar sistemas éticos que se puedan programar en estos sistemas, estamos viendo que lo que fallan no son los robots.
que también pueden fallar. Lo que fallan son los sistemas éticos. Todo lo que decimos que es nuestra creencia sobre lo que pensamos que es bueno, no es cierto. Es decir, en este país vivimos en un lugar donde se ha discutido mucho en los últimos años, especialmente a partir del 2017, sobre la Constitución, y la Constitución es sagrada, bla, 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 bla. Bueno, uno de los artículos de la Constitución dice: todos los españoles tienen derecho a un habitaje. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es un derecho fundamental de este país. ¿Alguien os va a pagar una casa? ¿Os van a pagar el alquiler? Si no tenéis dinero, vais a vivir en la calle. Fin de la historia. Por lo tanto, fijaos, tenemos un código legal que legisla, que da derecho, que da sentido, que todos los ciudadanos de nuestro reino, sí, el pasaporte, el DNI, lo que queráis, ¿sí? Pero la verdad es que entre eso que dice ahí y en vuestra vida hay un abismo. Cuando analizamos las leyes, ¿cuántas veces sucede que, claro, es que este juez era de derechas? Claro, es que este era de izquierdas. La ley es la ley. ¿Qué tiene que ver que sea de derechas o de izquierdas? ¿Qué tiene que ver que, ¿sí? Es que lo que hemos descubierto, que ya lo sabíamos, pero tampoco estamos descubriendo la sapa de ajo, es que lo que nos pensábamos que funcionaba no funciona. Esto es un juego muy triste donde estamos improvisando y donde se dan cosas por supuestas y ya está. Y en el momento que esto se intenta implementar en sistemas artificiales que lo pueden hacer bien, no funciona. No funciona porque no puede funcionar porque nuestros sistemas éticos no son coherentes, ¿no? Hace poco escribí un artículo que se llamaba Éticas falibles para máquinas infalibles. Y todo el artículo es una discusión sobre muchos ejemplos al respecto sobre estos temas. Y la clave, cuando esto ya se está haciendo, hay justicia predictiva. Y hay lugares donde se está diciendo, se puede automatizar los juicios, ¿sí? A partir de, yo tengo un algoritmo legal donde yo le proporciono unos datos, ¿sí? Como los datos son buenos, entonces esta persona pues la van a condenar sin ningún tipo de sesgo. Luego lo que vemos, cuando esto ya se está sucediendo en Estados Unidos, donde hay sistemas de asesoramiento a los jueces, cuando los datos que se introducen, los algoritmos para procesar los datos, ya están sesgados. Es decir, si eres afroamericano, tienes más puntos para que no te den la condicional. O tienes más puntos para estar más tiempo en la prisión. Simplemente por una cuestión de tipo étnico. Y esto ya sucede, y esto ya se ha demostrado que sucede. De manera que es una combinación de muchos elementos. Otras cosas que he estado haciendo simplemente para que veáis con emociones, pero que tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo, tiene que ver con lo que es la bioinspiración. Una de las fuentes de la generación de un nuevo conocimiento científico en estas áreas es intentar imitar los seres vivos. Y a mí, por ejemplo, me interesan tanto los seres muy pequeños vivos, como bacterias o hongos, sobre los cuales he publicado artículos con gente especialista en esta área, o, por ejemplo, temas que tienen que ver con neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, intentar diseñar sistemas computacionales que imitan cómo funcionan los neurotransmisores en nuestro cerebro y ver si esto es útil o no es útil y ver si esto proporciona algunas cosas de avance. Y últimamente estoy trabajando también en otra idea que es paralela a lo de los neurotransmisores, que es bioinspiración hormonal. Es decir, si los sistemas hormonales que tienen un valor evolutivo en cómo gestionamos nuestros sistemas biológicos son útiles o no. Pero pensad que nosotros somos bombas químicas andantes, ¿sí? Que vamos variando a lo largo de la vida y en función de cómo te levantes vas a reaccionar de una forma u otra. Si estás cabreado, ¿sí? El nivel de ciertas concentraciones de neurotransmisores es una u otra en sangre y tu reacción es una u otra. El bombeo de tu corazón es uno u otro. No se toman las mismas decisiones cuando estás relajado que cuando estás borracho. De hecho, pensad una cosa es muy triste, pero en estas sociedades donde se tiende a buscar una pareja para el resto de vuestra vida, lo hacemos en condiciones pésimas, bajo consumos de drogas y en lugares oscuros como este, ¿no? Entonces, voy a buscar. Tenemos la posibilidad de decir, voy a encontrar una pareja compatible conmigo, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Pasar un psicotécnico, que ya existen muy bien hechos, le dices, dame una muestra de sangre, otra de saliva, ¿sí?
y vamos a ver si somos compatibles para tener hijos, si tenemos algún problema, yo qué sé, del sistema inmunitario, pero no lo vamos a hacer, porque no somos así, somos unos animales que somos sociables, que nos da el subidón, ¿sí? Y luego otras sustancias químicas contribuyen a que, pues bueno, pues le das un beso, te da un poco de oxitocina, te sientes más bien, pues quiero más, dices más, te va más y el subidón, y al final te acabas liando con una persona con la que vas a compartir una hipoteca de 35 años, simplemente, sí, porque en San Juan del 2025, pues te miró así, te miró asá, llevabas 3 cubatas, te arrambaste un poco y ya está. Y es cómo funciona el mundo, es cómo funciona el mundo, es decir, que a veces hablamos de racionalidad, de Kant, de muchas cosas, inteligencia artificial, algoritmos para tomar decisiones, y al final, fijaos que todo esto es un cachondeo. Es cómo funciona el mundo, ¿sí? Y así se organizan las guerras, así se inician los genocidios, así se hacen las grandes obras de arte. Es como somos. Somos unos animalitos neuroquímicamente programados y esto es como realmente somos. Y además no somos el mejor ejemplo para diseñar estas máquinas, pero al mismo tiempo somos útiles para que estas máquinas funcionen mejor. Bueno, fin de este rollo, pasa a la sección 2. He venido a hablar de mi libro. Nah, esto es broma. Vengo a hablar de un libro, me propusieron que hablara de un libro. He editado un libro que se llama, para editar Springer, traduzco el género en inteligencia artificial y robótica, los retos del género desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, ¿por qué edité este libro? Yo no tendría que haber editado este libro. Yo estoy en el prólogo, ya lo explico. Yo soy el típico ejemplo de persona que no tendría que estar haciendo esto. Pero no porque no pueda, pero es que ya no me pertoca, ni quiero ocupar un espacio. Porque me voy a apuntar al carro ahora, está de moda el género. Y, venga, ahora que yo soy la típica persona que ya tengo los recursos. ¿Sí? Yo soy uno de los privilegiados, soy un cis, un hombre blanco, heterosexual, en la academia, bien posicionado, con muchos recursos. O sea que yo tengo muchos recursos. Estoy en un proyecto europeo sobre privacidad que tiene 2 millones de euros. Solo para mí hay 200.000 euros. Yo tengo una beca ICREA solo para mí, para hacer estudios de causalidad y deep learning de 5 años. No doy clases y tengo 200.000 euros para mí. Voy donde quiero, cuando quiero y hago lo que quiero. Tengo simplemente que producir resultados científicos de alto nivel. ¿Sí? Soy un privilegiado. ¿Sí? Por lo tanto, esto tendría que decir, ¿y tú por qué te pones a hablar de esto? ¿Por qué? Por una cuestión. Primero, porque me interesa mucho, por muchas razones. Y en segundo lugar, porque me di cuenta que no había ningún libro, cuando yo tuve esta idea en el 2018, que tratara de estos temas. No había ni un solo libro. Mira que se escriben cosas en el mundo. Ahora hay más. ¿Sí? Y pensé, ¿y por qué no voy a utilizar mi privilegio para dar voces a discutir una cosa que es fundamental? Porque no sé si os habéis dado cuenta que estamos viviendo una revolución tecnológica que no es simplemente tecnológica, es económica. La base de la nueva ciencia y de la nueva economía es la inteligencia artificial y la robótica. No estamos hablando, es decir, os puede importar un rábano la filosofía de la ciencia y os puede sudar todo lo que os pueda hablar yo a nivel teórico, pero la nueva economía pasa por estas tecnologías, total y absolutamente. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Y algo que parece una tontería es que en estas tecnologías no hay mujeres. Estos debates que había en los años 70 y 80, tenemos que aumentar las mujeres en los STEM porque no hay y tenemos que mejorar, bla, bla. Es que ya no es simplemente esto, es que los CEOs de las grandes empresas económicas son todos hombres. Todos son hombres. No hay mujeres. De hecho, la mayor parte de patentes y de generación de conocimiento y de capacidad de obtener dinero a través de estas nuevas tecnologías está en manos de empresas privadas, que es algo que no había sucedido nunca. Pensad que hasta mediados del siglo XX los grandes avances científicos se generaban en sistemas universitarios nacionales. Ahora ya no sucede así. Aquí quien tiene lo que se llama la paella por el mango, ¿sí? Es Nvidia, es Google, es Meta, es TikTok, ¿eh? Spotify. El otro día estaba leyendo yo un artículo sobre contrafácticos y Spotify. Cosas súper teóricas, de lógica,
aplicadas, que dices, esto hace 15 años solo interesaba a gente como yo, pero por cuestiones casi mentales, por hobby. Y ahora no, es que esto da mucho dinero. Si vais a escuchar esta canción o no, y vais a pagar o no para escuchar esta canción, y por qué no la al lado. Estas empresas tienen los mejores profesionales en todos los ámbitos. Todos. Las universidades ya no tienen ningún tipo de control sobre nada. Y aquí las mujeres no pintan nada. Nada. No hay mujeres en estos cargos directivos. Incluso os diré que el lugar donde tenían más presencia las mujeres en estas grandes empresas, ¿sabéis de dónde era? En los comités de ética. ¿Sabéis qué ha pasado con los comités de ética de Meta, de Google, en los últimos 5 años? Que los han cerrado. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer estudios éticos y dijeron, hostia, pero es que esta empresa, si somos nosotros los malos, ¿no? Estamos haciendo todo esto mal. Dijeron, vale, pues cerramos el departamento y se ha acabado. Incluso pensad que en algo que podría parecer tan tonto como los videojuegos, que es el entorno de ocio que da más dinero del mundo, olvidaos del cine, de las series, Netflix. Esto no es nada comparado con lo que generan los videojuegos. Es la industria del entretenimiento que da más dinero. Más. Incluso pensad en la película que haya dado más beneficios en merchandising, que es Star Wars. En realidad, el producto que ha dado más dinero a lo largo de la historia es un videojuego y no es una película. Y esto está yendo a más. Y en esta industria inmensa, donde hay muchísima inteligencia artificial, pensad que el líder de la empresa más importante de inteligencia artificial a nivel de resultados, que es Demi Hassabis, que creó DeepMind, que está haciendo los grandes programas que están cambiando el siglo XXI. De hecho, el gran avance del siglo XXI, acabas de empezar, que es el estudio del plegamiento de las proteínas, salió de una empresa que se llama DeepMind, y este hombre empezó haciendo videojuegos. En las empresas de videojuegos hay muchísima investigación en inteligencia artificial, muy potente. ¿Sí? No está hablando de vamos a generar unos skins más bonitos para que la gente se divierta. No. Mucho más, muchísimo más. Y las empresas del porno también, pero bueno, esto es otro tema diferente, pero también invierten mucho y también en robótica. No hay mujeres. Es decir, en esta nueva revolución que está cambiando todo, no hay mujeres. No hay solo la capacidad de formar parte ni tampoco de influenciar, que esto es el gran problema, que si no estás, no puedes opinar. ¿Sí? Y como usuarias reciben lo que los ingenieros hombres están intentando utilizar. Incluso os diré que son peores las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades de software libre que en las comunidades de software privado. Hay más sesgos en contra de las mujeres en las comunidades abiertas de personas que quieren programar, como en entornos Linux o otros tipos de plataformas, que no en las empresas privadas, donde incluso se ha llegado a crear unos convenios donde, en teoría, todo el mundo va a cobrar lo mismo. De manera que, y continuaremos discutiendo y hay muchas cosas a hablar, pero está claro que estamos en un cambio histórico fundamental, va a revolucionarlo todo y no me pongo tremendista. Mirad lo que está pasando a vuestro lado, lo que está sucediendo ahora. Seguro que vais a sacar un tema del que no queremos hablar y ella tampoco, que es ChatGPT, ¿sí? Que esto no es nada. Esto parecía que iba a suceder de aquí a 25 años. Yo hace 10 años iba a congresos de computación porque, insisto, yo no voy a congresos de filosofía, me aburren mucho. Yo solo hablo con ingenieros, lo digo en serio, porque me interesa mucho más, porque van a objetivos, entonces se puede discutir. Y cosas que parecían ciencia ficción en inteligencia artificial hace simplemente 10 años ya están aquí. Y ahora están aquí y las nuevas versiones están aquí, no se han implementado por cuestiones legales, insisto. El único reto hoy en día para que todo esto funcione y llegue a la calle es temas de legalidad. Y aquí es donde vamos a tener que discutir más. Por ejemplo, Italia acaban de prohibir el uso de tecnologías como ChatGPT en muchos entornos,
¿Por qué? Porque, bueno, es que va a dinamitar totalmente todo lo que estamos haciendo. Y, insisto, en relación a temas de género, es que no existe, las mujeres no existen. No existen. Y todos los sesgos posibles que os podríais imaginar están en funcionamiento ya en estas tecnologías. De manera que es algo bastante serio. ¿Y es malo? Sí. ¿Hay algo bueno, positivo? Sí, acaba de empezar. Ya tenemos la oportunidad de cambiar cosas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Quiero decir que, aunque la mayoría de asistentes provenís del Liceo Francés, hay público otro público, digamos, que puede también intervenir. Todas las personas que estáis aquí podéis hacer preguntas y me gustaría saber quién es la primera. Venga. Si quieres presentarte. Hola, me llamo François y era para preguntar por qué a la máquina se le hace la distinción entre hombre y mujer si en principio no es muy relevante para... O sea, ¿por qué le vas a decir para lo del trabajo, mujer de raza... bueno, de raza X se presenta a un trabajo? No es relevante, ¿no? Bueno, me parece que es una pregunta que es bastante interesante y la respuesta también. Lo voy a enfocar en este caso particular. Uno, es importante tener en cuenta el género, lo mismo que la raza, porque aunque, digamos, por ejemplo, en el caso de raza, biológicamente no es algo, socialmente las diferencias y los impactos a personas racializadas como a personas con distintos géneros, inclusive no binarios, es muy distinta. Entonces, tener en cuenta eso es, si quieres medir los impactos, si quisiéramos ver a quién estamos contratando más o menos, ¿cómo vamos a saber? Pues si no sabemos eso, vamos a acabar contratando puros hombres, ¿no? Entonces, si te interesa hacer trabajo que se enfoque a tal vez reparaciones, igualdad, equidad, tienes que considerar eso como una variable para empezar, ¿no? O sea, tiene que estar eso para que lo puedas medir. Entonces, es importante, pero en el caso particular de esto que tenía que ver con las solicitudes de empleo, uno, hay lugares donde se ha abogado a que las solicitudes de empleo deberían de ser blindfolded, o sea, que no tengan el nombre, por ejemplo, ¿no? Que ciertos datos, y eso se hace, depende, se debería hacer más en comités académicos, en otros lugares, porque sí existen varios sesgos, incluso se ha visto, por ejemplo, cosas que se han visto y se han probado es, por ejemplo, con nombres de personas, muchos de estos estudios vienen de Estados Unidos, con nombres de personas afrodescendientes. El nombre ya influencia, han mandado los mismos CVs a muchos lugares con distintos nombres. Si tienes nombre de persona blanca, te contratan o pasas a la siguiente ronda. Si tienes nombre de persona afrodescendiente, no te contratan. Entonces, solo el nombre ya es importante. Entonces, se ha pensado incluso cuánta información o sea, es importante para valorar al final qué estamos haciendo, pero incluso para la parte de evaluación se ha sugerido bastante quitar ciertas partes porque genera bastantes sesgos a la hora de evaluar, porque como ya hemos hablado bastante aquí, no somos nada parciales, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Pero en el caso de estos, de las solicitudes de empleo, a mí lo que me parece más interesante es que se esforzaron mucho en corregir el sesgo de género. Dijeron, como tú pensarías, pues quita la variable género, igual y así se va a arreglar el sistema. No se arregló así, intentaron quitar otras asociaciones de género. Por ejemplo, si yo soy parte de una red feminista, pues lo más probable es que sea mujer, entonces quitar esas asociaciones. O sea, se intentó remover el hecho de que las inteligencias artificiales pudieran saber el género de las personas que aplicaron de varias formas. Este sistema lo volvieron a entrenar cerca de 500 veces, le enseñaron a distinguir qué querían, si eran lenguajes de programación, si lo que quería hacer era ciertas habilidades. O sea, de verdad se hicieron un esfuerzo grande para corregir esto y lo que resultó es que nunca lo pudieron arreglar. Uno, porque los datos ya estaban súper sesgados en inicio, pero el sesgo lo aprendieron a reconocer del lenguaje. Los hombres y las mujeres nos expresamos y escribimos de formas diferentes. Y los sistemas, porque eran sistemas basados en leer
texto escrito por hombres o mujeres, aprendieron a reconocerlo y no hubo forma de corregirlo porque inherentemente cuando tú escribes, pues eres tú. Y entonces ese sistema nunca se desplegó y nunca se usó porque fue imposible corregirlo y estamos hablando de que son sistemas que son muy poderosos en encontrar correlaciones en los datos, cosas que nosotros en principio no podemos ver, súper buenos en encontrarlas y en explotarlas. Entonces, lo que es muy interesante es que lo que este ejemplo a mí me parece claro muestra que hay esos sesgos, por ejemplo, en el uso del lenguaje, pero cosas como todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje tienen ese sesgo. Y esto se está usando en un montón de otras herramientas, no solo esta para hacer CVs, sino para acceso a universidades, para acceso a sistemas de salud, para acceso a un montón de cosas, ¿no? Entonces, es bastante interesante. O sea, me parece que es una pregunta relevante y tiene muchas aristas, pero la respuesta fácil es no incluirlo, no ayuda a solucionarlo. En general es bueno contemplarlo, sobre todo para validación, si lo que quieres es a cerrar brechas de género o tener consideraciones raciales, ¿no? De otros tipos. Entonces, espero que eso, no sé si respondí un poco tu pregunta. No sé si Jordi quiere aportar algo aquí. No, simplemente yo ya dije, que ya, supongo que ya lo sabéis, pero todo lo que se está diseñando con robótica asistencial o sistemas de inteligencia artificial que son asistentes, no sé si os he dado cuenta, pero todo lo que tiene que ver con la cura de o dar servicio de son femeninos. Voces femeninas, robots con apariencia femenina. Podemos discutir qué quiere decir femenino culturalmente, pero funciona así. Incluso me acuerdo que hace no demasiado una empresa dijo que había intentado diseñar una voz neutra, pero que sus usuarios no les gustaba. Que era una voz no era ni masculina ni femenina, también tiene con el pitch de la voz, pero que la gente estaba más cómoda con un asistente femenino. Y estamos en el siglo XXI. Y esto se dice en una empresa y no hay ningún problema y ya está. Y es algo que a veces, te digo que a veces leemos cosas del siglo XIX, XVIII, que se hacían absurdeces increíbles sobre temas raciales y sin ningún tipo de problema, ¿eh? No sé, aquí en Cataluña teníamos a la Negra Bañolas, teníamos una persona afroamericana africana disecada en un museo y los niños la iban a ver como excursión escolar, ¿no? Hasta que hace poco alguien dijo, lo tenemos que enterrar, ¿no? Darle un respeto. Y no había ningún problema con temas que tienen que ver con género hoy en día, pues están diciendo cosas súper salvajes y simplemente diciendo, bueno, es que la gente lo pide, ¿no? Esto es así y ya está, y no pasa nada. Y sí que sucede, claro que sucede. Y se está diciendo, mirad revistas de robótica o revistas de sistemas de asistencia y todavía hay prejuicio que todo lo femenino es bueno. Y además, lo que ella decía, a veces no simplemente que el sistema sea muy preciso y que lo pueda detectar, es que a veces el sesgo está diseñado. Hace muy poco salió una gran controversia en Japón porque se descubrió que en la Universidad de Tokio, que es la más importante que hay en Japón, la Facultad de Medicina sistemáticamente en los últimos 15 años había hecho que los sistemas valorasen mucho peor a las mujeres y entraban muy pocas mujeres para cursar los estudios de medicina. Que es algo que era bastante anómalo porque en todo el mundo se está viendo que cuando hay igualdad de acceso, las mujeres accedéis más a la universidad, sois más estudiantes, accedéis con mejor nota, tenéis mejores notas y acabáis antes las carreras que los chicos. Esto está demostrado estadísticamente en todo el mundo. Y especialmente en las biomédicas, que son menos hostiles por temas culturales a aquellas mujeres, ha habido un efecto llamada y hay muchísimas mujeres. Pero en Japón esto no se cumplía. ¿Por qué no? Porque alguien decidió que las vamos a frenar haciendo que un algoritmo neutral haga esto. Que esto es el gran peligro de estas tecnologías, ¿no? Pensar que es un sistema perfecto, que lo han programado y ya está. Y esto, insisto, ya se está hablando de aplicar esto a sistemas judiciales. Y hay gente que se están diseñando algoritmos para tomar decisiones que puedan hacer que vayas a la prisión o no, o que tengas una condena o otra de otro tipo. En otros países ya existe, en la China ya existe, ya se aplica y en muchos otros está en fase de pruebas. Y aquí ya hay gente que ya está trabajando en ello, en justicia predictiva.
y en justicia computacional, en derecho computacional, y hay grupos de investigación. Yo colaboro con uno que hay en Valencia, por ejemplo, y esto faltan 2 días, y a ver dónde nos va a llevar. Es decir, confiar que el algoritmo no va a fallar, ¿no? Confiar que... Pero todo es opaco, es lo que está diciendo. Además, el problema es que lo que nosotros nos pensábamos que hacíamos no es lo que hacemos. No somos justos, nunca. Somos racistas, siempre. Culturalmente lo hemos sido. Somos sexistas, somos clasistas, tenemos muchísimos prejuicios y los estamos proyectando siempre, de manera que cuando las máquinas son capaces de analizarlo hasta la última coma, se dan cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir ser neutro? Tendríamos que rediseñar lo que nosotros pensamos que es pensar. Y esto es lo que es difícil, porque no lo sabemos cómo hacerlo. Pero bueno. Aquí una pregunta. Entonces, si este tipo de sistemas pueden identificar patrones en los datos de manera tan fácil, pues justamente no son las tendencias racistas y todos estos problemas, patrones muy fáciles de identificar. Y no existen sistemas que intenten, al contrario, rectificar el tipo de bias que se crea cuando se entrenan sistemas de inteligencia artificial. Ella sabe muchísimo de esto. Pues es interesante, me parece es una buena pregunta, ¿no? Parece que pues, si podemos detectarlo, podríamos de alguna manera, ¿cómo corregirlo, no? Entonces, voy a dar un ejemplo para decir un poco de las complejidades de lo que ha sido intentar corregirlo y también qué significaría intentar corregirlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos como muy famosos hay un documental que pueden ver en una de estas plataformas de streaming muy famosas que se llama Coded Bias, que es sobre cómo los algoritmos para detectar reconocimiento facial no detectaban personas afrodescendientes. Pero si te pones una máscara blanca, te reconoce como cara y a otras personas no era como que hubiera una cara, ¿no? Y digo, eso digamos, puede ser de filtros, y no puedo ser gatito en Instagram, ¡oh, qué horror! Pero pensemos en fronteras, pensemos en muchas otras cosas en las que sí tiene un efecto, ¿no? Que no te reconozcan o que te reconozcan mal, porque también los errores no están equidistribuidos. Entonces, por ejemplo, se evaluaron varios de estos sistemas de reconocimiento de rostro y ver qué tan buenos eran pensando de forma interseccional entre género y raza. Entonces, los sistemas de reconocimiento facial, se evaluaron unos que están disponibles en Internet, que son los de las empresas súper grandes, ¿no? IBM, ¿no? Había otros. Y se dieron cuenta que reconocen en general como 90% los rostros y asignación de género. Entonces, era que reconociera tu rostro y te pudiera asignar el género pensando, aquí vamos a partir asumiendo que el género es una representación visual que es coherente, universal y que se expresa, ¿no? Que ya me parece bastante problemático ya ese paso, ¿no? De hacer una clasificación de acuerdo a la forma física de las personas, de su expresión de género. Pero bueno, postergamos eso y decimos, lo vamos a hacer. La clasificación de esto es binaria, también vamos a postergar esa discusión, ¿no? Y entonces ya, clasifica hombre-mujer y 90% decimos, pues esto parece ir bastante bien, ¿no? Pero cuando se ven los errores, por ejemplo, en distintas poblaciones, hombres, blancos, 99% de aciertos, ¿no? Y los reconoce súper bien. Y después otras personas, que las personas que peor reconoce son mujeres afrodescendientes, 65%, que pues es un 30% de diferencia entre que también reconoce el género y reconoce a esas personas comparado con las otras, ¿no? Entonces la solución es, ok, lo que está pasando aquí, o sea, el problema es que en la base de datos en la que aprendió su visión de realidad no se incorporaron estas personas suficiente como para que pueda reconocerlas bien. Entonces la solución sería, pues vamos a meter más de estas personas en estas bases de datos para que las aprenda a reconocer mejor. Ahora, mucha de la crítica también es, ¿para qué queremos que nos reconozcan mejor? O sea, pues queremos estar en sistemas de videovigilancia, queremos estar en sistemas como que, por ejemplo, personas afrodescendientes en Estados Unidos, donde se usan muchos de estos sistemas, donde hay racismo policíaco, hay racismo institucional. Lo que queremos es ser incluidos en tecnologías que son usadas para oprimir. Entonces, esa es una primera pregunta, si en realidad lo que queremos es inclusión a sistemas que nos parece que igual y no deberían ni siquiera ser diseñados. Entonces, y estás pidiendo la inclusión de personas que han estado históricamente marginalizadas y oprimidas por estos mismos sistemas. Entonces, es como, vamos a hacer mejor esta opresión.
Entonces, a mí me parece esa ya una pregunta interesante de hacer, ¿no? ¿Qué significaría que fuera justo? ¿Qué significaría que fuera mejorar? ¿Y qué es en realidad lo que estamos haciendo y que estamos mejorando? Entonces, pero seguimos con la narrativa de lo vamos a mejorar con inclusión. Entonces, lo que hicieron fue empezar a hacer bases de datos más diversas, ¿no? Entonces, una de las bases de datos más diversas la hizo IBM y decidieron, ¡pum!, vamos a hacer una mejor, vamos a meter más clasificación. Los datos obviamente vienen sin consentimiento de las personas, de dónde salieron, la sacaron de internet, de Flickr, tú estás en la base de datos, no sabes si se está usando para hacer estas tecnologías. También es bastante problemático que esa es la manera en la que se está produciendo esta tecnología, pero lo hicieron todo en pro de mejorar el reconocimiento facial. Y después se dieron cuenta que no era suficiente, no había suficientes categorías, como que no, todavía no lo podían arreglar bien. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Diseñaron ahora un algoritmo que te medía las simetrías de la cara y que empezaba a hacer ciertas mediciones de tu rostro para que con base en eso definieran quiénes faltaban y quiénes no faltaban en la base de datos. Ahora, ese tipo de trabajo ya es como craniometría, que está basado en otras cosas como frenología y en otras cosas que se han estado usando en otros grandes éxitos del racismo y la discriminación a gran escala, que han sido como la eugenesia, justo esto de darwinismo social. Entonces, también lo que es interesante pensar es que la manera en la que se han estado buscando las posibles soluciones ha sido a través de formas que emulan racismo científico, clasismo científico y todos los otros grandes éxitos. Entonces, ha sido bastante problemático porque, por ejemplo, todo esto es para qué se está suponiendo, mucho de este trabajo que se usa de reconocimiento facial, por ejemplo, es para lectura de emociones o para detectar género. Todas estas cosas son asumiendo que tu físico tiene alguna representación de tu parte interior. Por ejemplo, se ha usado para decidir si las personas son o no criminales, ¿no? Entonces, pues están reviviendo cosas que pensábamos que en el siglo pasado ya habíamos dejado y que se están haciendo más grandes. Entonces, a mí me parece que muchas de las soluciones a inclusión son inclusiones a sistemas que han sido históricamente de opresión y marginación. Entonces, para mí la discusión está en qué consideraríamos justicia, qué consideramos que es bienestar, qué es mejora, ¿no? Porque pues yo diría, si va a ser incluirnos en este tipo de sistemas, pues yo creo que sería mejor no ser parte, ¿no? Pero pues depende a quién le preguntes. Como a Jordi, no sé qué opinas. Sí, no sé si responde un poco la pregunta, ¿sí? Digo, es un poco rebuscada la respuesta, esa es mi opinión. Sí. ¿Alguien más? Venga. ¿Se escucha? Bueno. Sobre las emociones y las inteligencias artificiales. ¿Se tendría que poner el dolor en las inteligencias artificiales debido a que, bueno, el dolor conlleva tristeza, ira, etcétera, etcétera? No. Que si se tendría que implementar el dolor en las inteligencias artificiales, ¿por qué? Depende. A ver, en cierto sentido, a ver, el dolor no es nada real. Parece una chorrada que si te doy una hostia ahora es real, lo noto, ¿no? pero, o tú me das a mí, ya es una forma de hablar, ¿eh? Pero no existe, es decir, es una sensación, es lo que los filósofos han denominado qualia a lo largo de los últimos tiempos, pero es simplemente la reacción que tiene tu cuerpo a un input que es negativo para tu cuerpo. Es decir, lo que es doloroso para ti, para otro sistema vivo, tal vez es bueno. Mira que, en cierto modo, emular la creación de dolor en un sistema artificial tiene sentido si eso le ayuda a mejorar su autopreservación, que en el fondo es la única función del dolor, pero si lo pensáis bien, el dolor humano, además de no ser universal, es totalmente relativo. Es decir, si yo ahora vengo y te digo, te voy a clavar algo, ¿no? Y todos nos quedamos en silencio y te clavo, no sé, este bolígrafo, te va a doler mucho. Por muchas razones, ¿no? Pero si en lugar de yo venir ahora, sales por la calle, está viniendo un tráiler, está a punto de achafarte y vas a hacer un salto y cuando estás saltando te clavas este mismo bolígrafo, pues te vas a dar cuenta de aquí a 20 minutos.
¿sí? Porque la adrenalina que habrá generado tu cuerpo para que no te chafe el autobús o el coche, ha hecho que tu cerebro decida que ese dolor está bien y ese no pasa nada. Y eso es lo que sucede cuando tienes un gran impacto o un gran accidente, que lo primero es, no te das ni cuenta. Tú vas a tener una rotura muy grande o incluso una amputación y tú no te das cuenta. Porque tu cerebro está diciendo, tenemos que priorizar que el sistema funcione lo mínimo, lo importante, y luego ya vamos a discutir, ¿no? Si, ay, me he dado un poquito y... No sé, el mundo no para porque me he clavado algo en la punta del dedo. De manera que el dolor, desde un punto de vista evolutivo, tiene una función de preservación del sistema, el que sea. Incluso es que los sistemas más simples, los virus es discutible y es algo que lo podríamos hablar y también estoy estudiando el tema, pero ya las bacterias ya lo tienen, el sistema de quemotaxis. Cuando algo es complejo y negativo, nocivo, yo me escapo. Es lo que hacemos. Cuando algo es malo me aparto, cuando algo es bueno me acerco. Luego podemos poner matices más complejos, ¿no? Que un sistema artificial lo tenga es útil si queremos que sobreviva. Ahora, lo vamos a denominar dolor. Aquí está el gran debate de inteligencia artificial. Hoy en día se juntan muchas cosas. Las empresas también quieren vender humo, quieren vender cosas como que esta máquina te entiende. Esto ya funciona. Ya hay sistemas, por ejemplo, en Japón se venden unos hologramas que interactúan con las personas y te escriben en el móvil. Incluso hace no muchos años hubo un hombre que dijo que se había casado con este holograma, estaba enamorado. Ahora es viudo. La empresa dejó de dar servicio a esta máquina, a este sistema. Es como una urna con un holograma dentro, y entonces él dijo que era viudo e incluso hizo una defensa de una nueva sexualidad que era el ficcionalismo, que dices, que es, me enamoro de algo que no existe, ¿no? Pero como yo me enamoro, pues es suficiente. Entonces, esto es una revolución. Entonces, ¿tiene sentido que las máquinas tengan algo semejante al dolor? Si es algo muy sencillo del tipo, como no sé, lo que tiene un romba, ¿no? Se acerca a un ángulo, ve que el ángulo, con un cálculo de sonar muy sencillo, tiene un ángulo tal y esto implica que hay un vacío y entonces esto implicará que caiga. Es una orden muy simple, gira y no caigas por las escaleras. Si cae, ¿va a sentir dolor? No. Que este es el santo grial de mucha gente que nos dedicamos a inteligencia artificial y lo que se está ya hablando ahora ya con la sentencia, si pueden llegar a sentir, que no es ninguna chorrada. Pensad que históricamente los seres humanos pensábamos que solo unos ciertos seres humanos eran humanos, es decir, solo los hombres ricos pensaban que eran seres humanos. A cabo de un tiempo, estos hombres ricos decidieron que algún resto de hombres también eran seres humanos, ¿sí? Durante la Revolución Francesa, que las mujeres, a cabo de 2 años salió una mujer que dijo, y la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, porque aquí dice de los hombres y solo se ocupa de los hombres, y era verdad. Y al cabo de un tiempo dijimos, bueno, tal vez las mujeres tienen derechos, porque pensad que hasta hace muy poco tiempo las mujeres no votaban. Y que, a ver, solo unos pocos siglos antes, cuando los españoles llegaron a Sudamérica, y esto no es ningún tópico, se tuvo que hacer un concilio religioso, ¿sí?, para decidir si esas cosas eran personas o no. Esto se discutió religiosamente. ¿Tienen alma o no tienen alma? Incluso, mira, mi primer artículo como académico es sobre la obra de San Alberto Magno. San Alberto Magno decía que los pigmeos no eran seres humanos. Tenían manos, pero no las utilizaban para hacer cosas racionales como los occidentales. Él pensaba en un alemán del siglo XII que vivía en el centro de Alemania, que hablaba latín y que era como él, ¿sí? Y esto era la base para decir que había cosas que eran personas y otras que no eran personas. Y estamos viviendo en una revolución en la cual ahora estamos empezando a decir que hay cosas que tienen sentimientos y no tenemos derecho a matarlas. Por ejemplo, hace poco en Inglaterra legislaron sobre los pulpos y otros cefalópodos, diciendo que sienten dolor. Y es el argumento para que no se mueran. Y todo el gran movimiento veganista está en relación al sentir el dolor. Incluso hace solo 8 años se decidió dar derechos de persona no humana, pero persona, a un gorila en Argentina.
Es la primera vez en la humanidad. Y hace muy pocos años a un robot se le dio la ciudadanía de un país que es Arabia Saudí. De manera que, si os estáis dando cuenta, en las últimas décadas, en los últimos siglos, pasamos de decir que solo los hombres eran personas, las mujeres no erais nada, para la filosofía occidental, no erais personas. Platón decía que erais el estado previo a un hombre. No, pero no un hombre porque sea mejor, a una persona. Persona es un hombre que tiene alma de verdad. Vosotros ya es como el alma inferior, más próxima a un perro que a un hombre. ¿Sí? Y esto es lo que científicamente se justificó históricamente. Con el paso del tiempo se ha ido ampliando. En este país, hace 100 años las mujeres no votabais, hace 40 años no podías tener una cuenta corriente solas, tenía que tener un marido o vuestro padre. Era así, en este país. Que hablamos de Arabia Saudí y de, joder, ¿cómo se pasa? Aquí sucedía esto, tenías que pedir un permiso para ir al banco y tener tu cuenta corriente. ¿Sí? Y fijaos que van pasando las décadas y vamos ampliando la cantidad de agentes a los cuales consideramos susceptibles de tener derechos. Y la última que estamos introduciendo son las máquinas. Y no es ninguna tontería, porque cada vez son más complejas. Por lo tanto, ¿tienen dolor? No tienen dolor. Esto te lo puedo asegurar. Como el nuestro, ni de broma. ¿Que llegarán a tener algo si aumentamos su complejidad en su sistema? Seguramente. ¿Dónde nos va a llevar esto? Pues a un buen conflicto legal, porque van a tener derechos. Si los tengo yo, si yo tengo derechos y tú tienes derechos, ¿por qué no los va a tener el otro? De manera que es algo que parece ciencia ficción, insisto, muchas de las cosas que estamos hablando ahora mismo, hace 15 años parecían ciencia ficción. Era en plan, hay gente aburrida que está en un congreso hablando de esto, y ahora son cosas reales. Insisto, no hay coches automáticos en la calle por temas legales. Porque si empezaran a tener accidentes, no hemos clarificado todavía quién paga y qué pasa. Y si achafan a un niño pequeño o no, o qué, ¿quién tiene la responsabilidad? Pero si esto estuviera claro, ya lo tendríamos. Y robots en las casas y sistemas de inteligencia artificial funcionando a todo trapo en vuestros móviles. Pero si no existe, no es porque no se pueda técnicamente, es porque hay muchos escollos legales y éticos salvajes. Y esto solo en los inicios de esta revolución. Es que lo que está por venir en pocos años es mucho más. Insisto, todos mis colegas cuando hablaban de estos blancos que hemos comentado, que sí, que aburriditos, pero hablamos de un horizonte de en 75 años va a pasar esto, en 80 años, en 100 años. Esto es la gente que ya eran muy pros, muy idealistas, y la gente está alucinando. La gente del área está alucinando con lo que está pasando ya. Y el problema es que no tenemos respuestas, no hay sistemas éticos, no hay sistemas legales, no hay tradiciones, es que no sabemos ni cómo hacerlo para resolver estos problemas. Por eso que es un momento de conflicto, pero es un momento súper excitante. Se puede diseñar todo de nuevo. Por ejemplo, no hemos hablado de los xenofeminismos, los feminismos que, por ejemplo, que abogan el fin del género a través de estas tecnologías. Porque, por ejemplo, ¿no? El gran debate, que lo estabas diciendo, ¿no? Estos sistemas que tienen que ser binarios. Bueno, ¿y por qué no binario? ¿Por qué ya no abolir el género directamente? ¿Por qué no hacer máquinas para reproducirnos? Ya existen. Pensad que uno de los proyectos que recibió más dinero hace poco de la Caixa fue un proyecto de aquí, de un consorcio de médico de Barcelona que están haciendo, son sistemas de asistencia para personas nacidas muy prematuramente, pero este es el inicio de tener úteros artificiales. Pensad que el único límite hoy en día para hacer crecer un embrión en un laboratorio es legal. Hay aspectos técnicos también, pero el único aspecto realmente que limita hasta dónde se puede hacer crecer un embrión es que la ley dice hasta 14 días y ya está. Si dijera 35, pues 35. Y estamos haciendo tecnologías que permiten que esto sea más, lo de hacer crecer y lo de crear, sacarlo antes del útero materno, pues también antes y con posibilidad de supervivencia. Entonces hay gente, y incluso hubo feministas en los años 70 que decían, vamos a crear sociedades igualitarias cuando el género desaparezca
y la tecnología supla esta. Pero el problema es, no seamos gilipollas, siento decirlo así. ¿Quién va a controlar a las empresas que generan seres humanos? ¿Quién va a tener el derecho de generar seres humanos? Insisto, la tecnología ya existe. No funciona muy bien todavía, pero ya existe y cada vez mejora más. Se están haciendo sobrevivir a prematuros con 23 semanas y el límite va a llegar a 18 en muy poco tiempo. Es decir, podemos hacer crecer más, podemos hacer sobrevivir más. Podemos hacer máquinas que generen seres humanos. ¿Lo vamos a querer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no somos capaces de hacer un sistema de elección de personas justas, porque somos racistas y somos sexistas, ¿cómo vamos a poder gestionar qué seres humanos van a nacer y con qué características? El problema es que no estamos preparados. Insisto, somos unos monos con unas tecnologías de dioses, pero con unas mentes realmente prehistóricas. Y este es el gran problema de la humanidad hoy en día. Y la inteligencia artificial lo que pone sobre la mesa es que esta precisión que está en nuestras manos se nos escapa totalmente. Pero no es que se nos escape porque es un peligro, que no nos va a matar, no es esto. Simplemente es que son capaces de analizar con más precisión que nunca cosas que dábamos por supuestas. Como ya comentaba, todos los sesgos, todo el tema de los datos. El gran debate de los datos, esto es tan sencillo, pues démosle más datos. No, es que no es tan suficiente como dar más datos. Es dar datos y crear los algoritmos y hacer los algoritmos transparentes y discutir cómo vamos a hacer que todo el proceso se pueda visibilizar. Pero hay momentos en que incluso la propia tecnología no lo permite visibilizar. Mi área de estudio, perdón, si no, es Deep Learning. El Deep Learning, uno de los grandes problemas es que a partir de muchas capas de analizar los datos, pierdes el hilo de cómo se ha hecho. Pero claro, es que si tengo que verificar, es como si tuvieras 2 millones de hijos. Si tienes que vigilar si todos se ponen el pantalón, no tienes horas en el día. Les tienes que enseñar a ponerse los pantalones y que lo hagan. Con la tecnología sucede lo mismo. Estamos utilizando más datos, automatizando más sistemas para procesar estos datos, pero no podemos controlar cómo los datos se controlan y cómo se generan. Entonces, es un bucle muy perverso que es muy difícil de controlar. Y más cuando pasa lo que os estaba diciendo yo antes, que todo esto está en manos de empresas privadas o del gobierno, que decide que cuando hubo el COVID, el gobierno español dijo que todo el mundo se ponga una aplicación, tranquilos, nadie os va a controlar, ¿no? Pero así tendremos más datos. Y dices, ¿tú te crees que soy imbécil o qué? ¿Vas a saber dónde estoy y cómo me encuentro, la temperatura y todo? ¿Y esto no va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. Que ya pasó. ¿Podemos dar espacio a Sí. Preguntas. Pregunta més. Aquí. Representante consular de México. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Casa América por la invitación, a Marta Nin, ¿sí? Felicitarlos a ustedes, a alumnos del liceo, a sus profesores que están aquí. La verdad es que este tipo de educación es para mí entender de las más importantes. Salir del aula, ver cosas prácticas, ver este tipo de cosas es muy interesante y espero que las puedan aprovechar mucho, ¿no? Y también, obviamente, felicitar y agradecer a nuestros ponentes, ¿sí? Tanto a Jordi como a Sofía. Muchas gracias, muy interesante, la verdad. La verdad es que yo casi nunca hago preguntas, pero ahora tan interesante esto y la verdad es que sí me quedé un poco preocupado también y es por eso que quiero preguntar algunas cosas a ver si me pueden ayudar. Por un lado oí que decían, el inteligente es el que manda, ¿no? Que también es cierto que hay veces en algunos equipos manda la fuerza, pero bueno, fuerza, inteligencia manda. Y por el otro lado, oí también que dicen, la máquina pudiera llegar a ser más inteligente que nosotros. Eso a mí me preocupó, entonces la pregunta un poco es, bueno, son 2, 3 preguntas que quiero sintetizar. Una sería, ¿sí pueden llegar algún día estos sistemas artificiales o estas máquinas a mandarnos a nosotros, a liderarnos a nosotros? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es también un poco en decir, hablaban de las emociones y decían, una máquina puede ser inteligente si llega a tener emociones. Si pudiera llegar a tener una máquina emociones como las nuestras, hablaban del dolor. Yo creo que el dolor, hay 2 formas de dolor. Uno, el que tú decías, Jordi, te pican, te duele,
y el otro es el dolor emocional. Se te muere una madre, se te muere alguien, y eso también implica en muchas cosas. Entonces, ¿pudieran llegar a tener máquinas ese tipo de emociones y una inteligencia igual o mayor a la del hombre? Yo voy a regresar un poco a mis puntos de interés, que es, sí se habla mucho de qué va a pasar cuando lleguemos a tener máquinas que sean más inteligentes, van a tener derechos, no van a tener derechos. Vivimos una realidad donde muchas personas, y sobre todo para mí mi preocupación, seres no humanos que viven en este momento, ya sean árboles, bosques, agua, lo que sea, no tienen derechos. Entonces, para mí la lucha o el interés sería en qué vamos a hacer para garantizar que las cosas que están vivas en este momento continúen existiendo y puedan existir. Entonces, entender que su existencia está condicionada a cuánta destrucción nosotros causamos y que esa destrucción está muy fundamentada en estas narrativas de ideas de progreso, de evolución, de a dónde va la humanidad, que están ancladas en gran medida a estas tecnologías que se están planteando como la solución al futuro de la Tierra, cuando en mi opinión son mucho de lo que la está destruyendo. Entonces, para mí no es la pregunta fundamental esa, sino más bien cómo vamos a proteger todo lo que ya está aquí, que está vivo, y qué estamos dispuestos a hacer para proteger esto, en vez de pensar en proteger, en mi opinión, cosas que para mí no son importantes. Dentro de lo que tenemos, yo preferiría mantener la vida. Entonces, y entender que la protección a la vida viene a costa de dónde están las minas, de todos los impactos ambientales, de dónde están, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, pues eso es algo que me gustaría mencionar. Entonces, ese es mi interés personal, no sé. También me parece que ojalá resuene también con varias de las personas jóvenes, cambio climático, ¿no? Como qué vamos a hacer con lo que está pasando. Entonces, para mí es justo más justicia ambiental, justicia social, cómo se relacionan, que pensar en otros problemas, sobre todo por la realidad en la que estamos viviendo en este momento y por lo que está pasando. Entonces, eso es para mí importante, y por eso yo personalmente no dedico parte de mi trabajo a pensar desde allá. Entonces, tal vez Jordi tenga otras perspectivas, otros intereses. Para mí el interés está acá. Me parece importante también enunciar cada quien de dónde está posicionada, y después viene siendo lo mismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro de por qué luego nos estamos preocupando, o que hay esta intención en yo creo que ocultar la materialidad de lo que estamos viendo, y por qué nos estamos preocupando, por ejemplo, por si una máquina va a tener o no sentimientos. Entonces, yo sé que yo tenía prohibido hablar de ChatGPT, pero me parece que va a ser me lo prohíbo a mí misma, porque no le quiero dar más fuerza a ese discurso, pero para que entendamos un poco de dónde viene el pensamiento y las preguntas, y quién está de alguna manera controlando la narrativa que estamos viendo, y por qué estamos preocupados por las preguntas que estamos preocupados respecto a esa tecnología. Entonces, esa tecnología se hace, de nuevo, con unas bases de datos gigantes. Entonces, pues va a tener estas bases de datos enormes. Alguien va a tener que hacer, como ya hablaron, lo que hay, mucho de eso viene de lo que hay en Internet. Entonces, alguien va a tener que hacer la curaduría, que esto es lo que se considera ahora en muchas áreas como hacer la parte ética, que es ver cómo no va a reproducir sexismo, clasismo, racismo a escala masiva y brutal. Entonces, eso pues ya se está haciendo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hizo OpenAI, que es la empresa que se encarga de hacer esto? Pues lo que hacen es outsourcing a compañías en general. Estas personas son personas que existen en el sur global, individuos, personas que se encargan de hacer la curaduría de estos contenidos para estas grandes empresas de tecnología. Esta curaduría de contenidos puede ser leer contenidos muy explícitos, ya puede ser ver videos virales, o bueno, ver videos de suicidios, ver videos de decapitaciones, o sea, todo lo que ustedes quieran filtrar de contenido que no quieren ver, una persona, muchas personas, son las que se están encargando de hacer eso. Entonces, son personas que obviamente están teniendo serios problemas emocionales, que no están recibiendo apoyo emocional o adecuado de ninguna manera para este tipo de trabajo. Ese trabajo es claramente invisibilizado, no se habla en general de estas personas que se encargaron de hacer que este sistema sea seguro. ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas que ya están aquí, que están ahora?
que no tienen acceso a salud pública, que no tienen acceso a... porque la situación en la que viven de marginación no les da acceso a tener psicólogos. La compañía les da psicología, que es obviamente la aprobada por ellos, pero que no es de ninguna manera adecuada. No hay tratamiento después. Estas personas, digo, en algunos otros países, como en Estados Unidos, otros lugares, porque se tiene que hacer en todos los idiomas. Esta moderación de contenido se hace en español, pero se hace en todos los idiomas. O cuando no se hace, pasan cosas horribles como un genocidio del que no vamos a hablar en este momento. Pero se tiene que hacer esa curaduría. Estas son personas que están haciendo este trabajo. Entonces, en otros lugares, como en Estados Unidos, te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad que aceptes, que te puede dar síndrome de estrés postraumático, que te puede generar problemas de salud mental gigantes. Entonces, de nuevo, yo creo que regresemos al interés de los cuerpos, los territorios, las cosas que ya tenemos. ¿Por qué no nos estamos preocupando por lo que está costando a nivel planetario y a personas reales generar esto? ¿Por qué nos estamos preocupando por los sentimientos o las emociones, en mi opinión, de cosas que igual y todavía no existen? Digo, esta es mi posición de donde vienen mis intereses y mis preguntas, ¿no? Pero este es un problema serio. Esto se usa en todas las plataformas de moderación de contenido. Esto es Instagram, TikTok, Facebook, todas las que quieran operan de esta manera. Estas personas están en Filipinas en general, o están en lugares del sureste asiático. Estas personas estuvieron en África, pero esto es el sistema en el cual se está basado el desarrollo de esta tecnología. Esto es aceptado para hacer publicaciones en todas las academias. Esto no está prohibido. Ya hay plataformas que están financiadas por las grandes empresas tecnológicas para hacer el outsourcing de este trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos hablando de la manera real, física, tangente, de las maneras en las que se está haciendo? Y pues me parece que hay bastante interés en desviar la atención justamente de la narrativa a este tipo de problemáticas, en vez de enfocarnos en lo que está pasando ya en las personas y pues en los territorios que tenemos actualmente. Entonces, eso sería un poco de mi respuesta, que es más como de dónde vienen las preguntas, y bueno, de nuevo, desde ahí viene mi investigación y pues por eso son mis respuestas, ¿no? Una pregunta por ahí. Todavía tenemos un cuarto de hora, si todo el mundo está de acuerdo. Hola, ustedes hablan de la irracionalidad humana que causa guerras, en plan las emociones que pueden causar guerras o genocidios. Entonces no he entendido bien qué sentido tendría dar esta irracionalidad a una creación que se supone que tiene que mejorar el mundo. ¿No? Jordi. Bueno, a ver, es que cuando estamos hablando de todo esto es cuando yo estudié filosofía, mi área fuerte era filosofía de la ciencia, me enseñaba la ciencia. Y luego empiezas a leer sobre historia de la ciencia, sobre ciencia y qué tiene que ver la medicina con la astrofísica, con la arqueología, con, no sé, la antropología, con la química orgánica, no tiene nada que ver. Hay metodologías diferentes, objetivos diferentes, áreas diferentes. Con la inteligencia artificial y la robótica sucede exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué empresa con qué producto? ¿Para qué? Entonces, aquí está el quid de la cuestión. Es decir, que no es en abstracto. No estamos haciendo, no están haciendo. Hay unas personas que son grandes corporaciones que están trabajando para obtener beneficios económicos, que es el único motor que está moviendo todo esto. La gran explosión en el deep learning en los últimos 10 años no ha sido que funcione muy bien, sino que está dando mucho dinero, muchísimo dinero. La gente está loca. Mirad los anuncios de analista de datos, estos son 150.000 euros al año mínimo, 200.000, 300.000, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de productos de empresas y ya está. Entonces, ¿qué quieren hacer estas empresas? ¿Mejorar la historia de la humanidad? No sé, Microsoft quería hacer un sistema para ayudar a la gente a escribir mejores novelas, o quería vender ordenadores y tener un monopolio. Pues vender ordenadores y tener un monopolio y ya está. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, sucede exactamente lo mismo. No es que se intente crear sesgos. En algunos casos estos sesgos son no útiles. Por ejemplo, hay un área de la computación que se llama computación aproximada. Entonces,
parece una chorrada, pero uno de los grandes objetivos de los diseñadores de ordenadores en los 90 fue hacer sistemas muy precisos, muy precisos. Es hacer chips muy precisos con muy pocos errores, porque dan errores. Cuando computan, salen errores a través de muchos cálculos. Entonces, diseñaron sistemas con mucha, mucha precisión y al final llegaron a la conclusión, y es verdad, que para solventar un tipo de imprecisión en el proceso de datos, la cantidad de energía, dinero e inversión es tan elevada que se tienes que evaluar si compensa. Es decir, es como si tu casa tuviera que estar inmaculada toda y esto te costara, no sé, un mantenimiento anual de 400.000 euros y el piso vale 70.000, ¿no? Diría, bueno, pues hay un agujerito ahí, esto un día ya lo cambiaré, esto se ha oxidado un poco, pero ¿sí? Con la inteligencia artificial sucede lo mismo. Entonces hay veces que se hacen cosas que funcionan más o menos porque es suficiente. La introducción de sesgos humanos en sistemas artificiales sirve, por ejemplo, para tomar decisiones más rápido. Por ejemplo, uno de los problemas, no es ninguna chorrada, cuando la pregunta de ¿hay sistemas artificiales más inteligentes? Tenemos que definir qué es más inteligente. Pero lo que considerábamos que era lo más inteligente en el ser humano a nivel de juego, el ajedrez, ningún humano ganará nunca más a las mejores máquinas, se ha acabado. Pero no es ningún drama, yo he venido en metro, yo no y con tren, corre más que yo, es terrible, y lleva 700 personas, yo no puedo. Bueno, es que es una máquina y es mucho más fuerte que yo y ya está. Y hay máquinas que hacen mejor todo esto, muchas cosas que hacemos nosotros, sí. Incluso el juego que era más complejo desde un punto de vista de combinaciones, que es el juego chino del Go, también ya ha destrozado la mejor máquina, ha destrozado al mejor jugador. Lo más bestia es que cuando se diseñó el primer sistema artificial que demostró que ya para los seres humanos no había nada que hacer, que fue en el juego del Go, fue AlphaGo, tardó unos meses en ser programado y en utilizarse, en ganar al mejor jugador de la historia. Entonces, a partir de aquí se ha acabado. ¿Sí? La próxima versión que se hizo de este mismo sistema, en 24 horas, sin enseñarle las reglas del juego, ganó a la otra máquina. ¿Entendéis la progresión? Es extraordinario. Entonces, desde un punto de vista de lo más abstracto que puede hacer un ser humano a nivel simbólico, operacional, lógico, no hay ningún ser humano que pueda ganar una máquina ya. Ninguna. Ahora, en inteligencia multimodal combinada, se está hablando, y esto, por ejemplo, hace poco Yann LeCun, que es uno de los creadores de Deep Learning y uno de el científico CEO de Meta, decía que, bueno, que la inteligencia artificial no tiene ni la capacidad de un perro todavía, que ya es mucha, ¿eh? O sea que no, estamos hablando de cosas, pero incluso así, la progresión en las últimas décadas, a nivel de programación ha sido exponencial y a nivel físico mucho más lento porque es mucho más complejo, pero mucho más. De manera que, insisto, los seres humanos funcionamos bien porque tenemos muchísimos sesgos. Por ejemplo, cuando buscáis pareja. Por ejemplo, cuando ahora estáis acabando los estudios, ¿no? De bachillerato, vais a tener que ir a la universidad o no. ¿Cómo lo vais a decidir? ¿Os vais a sentar 15 días, vais a hacer listas, unas heurísticas súper exhaustivas, vais a analizar cuantitativamente cientos de variables sobre tipo de vida que queréis llevar, lugar de vivencia, tipos de alimentación, tipo de pareja, si vais a tener hijos, a partir de qué edad, cómo va a estar el sistema económico internacional cuando este tipo de estudios se implemente? No lo vais a hacer. Vais a hacer cosas para decidirlo, pero no vais a hacer unas listas súper exhaustivas, porque no lo hacemos los seres humanos. Una de las cosas que sabemos hacer bien es, bueno, pues no sé, pues ante este gran problema, pues hay dos opciones. Hay 500.000 opciones. Para cualquier tipo de acción que tenéis que hacer cada día, hay como mínimo 2 millones de opciones. ¿Por qué elegir una u otra? ¿Por qué hablamos de dilemas o de trilemas? Porque es fácil, es simple, nuestra mente lo puede procesar. Entonces, introducir estos sesgos en sistemas artificiales que tienen que decidir cosas rápido, por ejemplo, en una casa, es útil. Al mismo tiempo es pernicioso, porque pueden aprender. Por ejemplo, hace unos años, y no hago más el rollo, se hizo una firma en contra de dar autonomía legal a las máquinas en Europa. Yo firmé en contra, fue una carta, no firmé mucha gente y tuvo mucho
mucha repercusión. Entonces parecía que los que habíamos firmado en contra éramos como neoluditas en contra de la tecnología, ¿no? Gente que, filósofos y científicos en contra de la tecnología. Y no, era una cuestión de que estamos decidiendo quién es responsable. Porque si yo tengo una máquina que me vende una empresa que dice que aprende conmigo, ¿sí? Y luego esta máquina que aprende conmigo, pero que no funciona bien porque no funciona como que tendría que funcionar a 100%, porque no puede hacer todo lo que queremos que haga, quema la casa, el seguro me va a decir, ¿y quién lo paga? Y si el coche autónomo que dice que funciona bien atropella a un niño pequeño, aunque diga el algoritmo que detecta los cochecitos, que no es verdad, no los detectan bien, o afroamericanos, que se ha demostrado que los Teslas achafan antes a un afroamericano que a un WASP estándar, se ha podido demostrar, ellos dicen que no, pero es cierto. ¿Quién lo paga? ¿Quién es responsable? De manera que el problema de los sistemas cognitivos es que viven en entornos complejos dinámicos. Todos, nosotros también, improvisamos todo el tiempo y hay muchos sesgos o habilidades cognitivas que han evolucionado durante millones de años que nos ayudan a tomar decisiones de esta forma intuitiva. Las máquinas no pueden computarlo todo. Ni pueden ni nos interesa, porque tardarían millones de años. Una máquina que jugara ajedrez perfecto, entre comillas, se pasaría todo el tiempo de la humanidad calculando todas las posibles posiciones del próximo movimiento, pero no lo hace. Tiene mucha capacidad de cálculo y unas heurísticas para reducir la próxima decisión. De manera que será inevitable, si estas máquinas se quieren poner en nuestro entorno, que funcionen mal. Por ejemplo, cuando os compráis un móvil, cuando empezáis a hacer el sistema de auto rellenado, ¿no? ¿Cómo funciona? Mal, funciona súper mal. O el reconocimiento de voz cuando quieres que te reconozca con el móvil, muy mal, hasta que reconoce tu voz, reconoce cómo hablas tú, reconoce que cuando dices esto quieres decir lo otro, hace relaciones estadísticas en cuando hablas de esta cosa, estás queriendo decir la otra cosa, y al final, cuando llevas 2 años con el autotexto de tu móvil, el móvil parece que te escriba las cartas, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ChatGPT? ¿Sí? Simplemente tiene cientos de millones de ejemplos y te está escribiendo lo que escribe otro. Lo que nos tendría que hacer pensar es si nosotros somos tan originales, o somos tan creativos, o somos tan inteligentes, o si simplemente tiene que mandar el que es más inteligente, si llegamos a la conclusión de que es más inteligente, porque, no sé, Trump nos gobernó a todos hace muy poco y yo no diría que es un ejemplo paradigmático. Es decir, digamos diferente. En las sociedades humanas, las personas más bien formadas intelectualmente nos gobiernan. Yo soy filósofo, pero en este país tuvimos una pandemia de mierda. ¿Y quién era el ministro de...? ¿Cuál era la especialidad del ministro de Sanidad? Filósofo. Hostia, ¿no tendría que ser médico? A ver, que yo soy muy platónico, somos los reyes y tenemos que dominar el mundo. No es verdad, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene? El ministro o la ministra de Economía no tendría que ser alguien que sepa algo de economía, ¿no? Digo yo, o el de cultura. ¿Algo de cultura? No, es que tiene el carnet del partido y votará lo que diga el del lado y ya está. ¿No funcionamos así nosotros? Es que es como funcionamos. Por lo tanto, insisto, el problema no es que las máquinas funcionen mal, que sí que lo es, claro, evidentemente, sino es que no las podemos cargar con datos correctos ni con algoritmos correctos porque nosotros tenemos sociedades ultra injustas, mal diseñadas, pero que pensamos que están bien y no están bien. Y cuando lo ponemos junto es cuando no nos damos cuenta que esto no va bien. Y por lo menos, y a mí lo que me gusta de este momento histórico es que nos devuelve, es la imagen de la inteligencia artificial nos devuelve lo que somos, ¿sí? Cuando decimos, es que la gente no sé qué, bueno, mira con grandes datos cómo es la gente, ¿no? No lo que tú crees que es la gente. La gente, el ser humano no es un híbrido entre, yo qué sé, Einstein y una gran científica, o yo qué sé, o quien sea, es ser gente normal y corriente que no sabe hacerse la tostada cada día, normalmente. Entonces, exigimos unos estándares a sistemas artificiales que los humanos no cumplimos. Si, por ejemplo, uno de los grandes problemas, y acabo, por ejemplo, cuando tienes un hijo
es que te das cuenta de que todo lo que le dices tú no lo haces. Cómete esto, siéntate bien, no hagas lo otro, pasa cuando esté en verde. Nos estamos saltando constantemente todas las normas, constantemente, todo el día. El problema es que, claro, al final o tienes que hacer algo para que la criatura te crea de alguna manera, ¿no? Y al final, incluso, fijaos que cuando se tiene que llegar a razonar, al final el argumento es porque lo digo yo. Y a vuestra edad, peor todavía. ¿Y esto por qué? Pregunta a vuestro padre, ¿y por qué no puedo salir hasta las 3 de la madrugada? ¿Pero tú no te drogaste? Pero tú no... Preguntes a ver la respuesta. Ya, pero es diferente. ¿Qué es diferente qué? Pero es como somos. Es como somos. Lo triste es que no somos esos seres perfectos que nos pensábamos. Y entonces, cuando tenemos estas máquinas que podrían serlo, porque podrían serlo, solo les proyectamos lo mal que funciona lo nuestro. Pero esto no es malo, esto es bueno. Porque hasta hace muy poco, cuando la gente era sexista, decía, bueno, que esto todavía se decía a la gente en la RAE, esto el lenguaje es así, esto no sé qué, esto no es verdad, No, ahora tenemos datos. Ahora alguien hace una mala selección de personal y puedes analizar el algoritmo. Si tienes los datos y tienes el algoritmo y puedes decir, pues esto falla, y lo puedes analizar. Esto es el primer momento de la historia que lo podemos secuenciar. Hasta ahora todo era boquitas que hablaban y cosas que se llevaba al viento. Ahora no, ahora tenemos datos. Y cuando tenemos los datos es cuando nos damos cuenta que esto no funciona. Y claro, la revolución es mucho más fuerte que simplemente que decir, bueno, pues vamos a hacer un algoritmo más justo. Esto es lo que dice IBM, ¿no? O Google, cuando hace unos años Google contrató un filósofo de Oxford y le llamaban el filósofo a Luciano Floridi, ¿no? El filósofo de Google. Salía con su traje y Google ya tenía su santo que lo protegía del mal en sus acciones, ¿no? Y no es verdad. Simplemente son empresas que hacen un whitewashing, se lavan la cara haciendo acciones de publicidad. Bueno, yo no sé si Sofía quiere añadir algo para cerrar. No. Se ha hablado mucho, casi 2 horas. Muchísimas gracias. Yo creo que seguiríamos, pero ya es mucho tiempo que estamos aquí. Antes de salir, si queréis, os regalamos una revista de un ciclo que realizamos con Diplocat el año pasado i és un obsequio que us hacemos a todos en català i en castellà. Podeu agafar un exemplar i moltíssimes gràcies per haver vingut.